Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos de Escritor Internacional? Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Ludwig Hense. Bienvenidos a todos los escuchas, los que ya nos habían escuchado, los que no. Les recuerdo este espacio de podcast. Este espacio es un espacio que nos abrimos especialmente en Escritor Internacional para poder tratar los temas que no alcanzamos a ver en clase, que no alcanzamos a poder analizar dentro de nuestro periodo normal de clase con los temas particulares de clase. Y aquí en este espacio pues nos ampliamos para poder platicar, además platicado, ¿no? Como con este otro lenguaje más relajado, que siempre me decían, profe, platíquenos, pero así como platican, así la historia, ¿qué pasó, no? Casi con groserías. Entonces aquí ya nos abrimos mucho, nos aflojamos la corbata y hacemos el podcast sin cortes, para poder tener esta charla un poco más directa, ¿no? Entonces los invito también a que participen, escriban, comenten, pregunten lo que tengan duda ahí en los comentarios, dependiendo de donde estén escuchando el podcast, para que puedan ustedes también le dar dirección a este podcast y tratemos algunos temas que para ustedes sean muy importantes, ¿no? Entonces, bienvenidos en este espacio que tenemos para esto, precisamente. Como me escucharán un poco agripado, estoy un poco agripado, sí, pero no queríamos dejar pasar estos temas que son muy importantes, sobre todo aquí a principio de año, ¿no? A principio de año uno se pone a pensar, a reflexionar, ¿no? A hacer la conjetura de todo lo que sucedió para hacer la perspectiva de lo que puede suceder este año. Y bueno, pues obviamente nos preguntamos acerca de lo que sucedió en el año pasado, ¿no? ¿Qué fue lo más importante que pasó en el año 2023 a nivel internacional, ¿no? A nivel noticias internacionales. Y por eso el podcast se llama así, ¿no? La vuelta al mundo en estos siete eventos que sucedieron en este 2023. Y vamos a darle la vuelta al mundo, ¿no? Lo vamos a platicar desde Lula, que va a ser lo primerito que veamos, porque fue lo primerito que sucedió el 1 de enero. Asumió como presidente Lula da Silva. Y vamos a ver lo que implicó. Acuérdense que Lula estuvo en la cárcel y luego salió y luego venció a Bolsonaro en las urnas y ahorita ya es presidente, ¿no? Entonces, eso también era un precedente, un antecedente, pues, para la cuestión en América Latina que habla acerca de la importancia que está teniendo los gobiernos de izquierda, ¿no? En esta época. Luego vamos a ver a China, vamos a ver a Xi Jinping, que también en este año pasado llegó por tercera vez a la presidencia y vamos a ver su proyecto de la ruta de la seda y vamos a ver el conflicto que tiene con Taiwán, que no quiere olvidar, ¿no? Lo reivindica como parte de su territorio. Taiwán dice que es independiente y vamos a ver también este conflicto, que cómo está planteado en este 2023, ¿no? Obviamente la guerra de Rusia y Ucrania, vamos a ver en qué punto va. Perdón ustedes, pero ya dije que no iba a cortar, pues no voy a cortar. Vamos a ver la OTAN. Vamos a ver, bueno, toda la guerra, ¿no? Vamos a analizar, porque la guerra sigue en pie de Rusia y Ucrania, y vamos a ir analizando geopolíticamente qué fue sucediendo, ¿no? También, como cuarto punto, vamos a darle la vuelta, vamos a llegar a Nagorno-Karabaj. También ya habíamos hablado en algún momento acerca de esto, de este conflicto que ya se culminó finalmente, parece que culminó, y vamos a explicar las implicaciones de las potencias de Rusia, ¿no? De Armenia, para ver en qué punto quedó este conflicto muy importante. Otro muy importante que se detonó en África, el golpe de estado de Níger, que fue pues un primer movimiento, ¿no? Y que después lo acompañó Malí y Burkina Faso, estos estados que tienen más bien gobiernos militares, o son juntas militares las que gobiernan, porque no se han conformado los estados de forma política como los conocemos, ¿no? Todavía están, digamos que hay muchos conflictos en la actualidad. Vamos a ver también el golpe de estado en Gabón, como todavía esta región no alcanza a tener estabilidad, ¿no? Es muy importante que en el presente entendamos qué es lo que sucede en África. Vamos obviamente a abordar el tema de la guerra que existe actualmente también contra Palestina, contra Israel, o bueno, de Israel contra los palestinos, o contra Hamas. Vamos a explicar de qué se trata y hasta el presente. Y vamos a regresar otra vez a América, al final, ya en nuestro séptimo acontecimiento del año, a hablar acerca de Argentina, ¿no? De lo que pasó con el triunfo de Milei en la presidencia y este giro a esta política económica de derecha, de liberalismo. Y bueno, vamos a revisar
incluso se salieron de los BRICS. Vamos a también tocar un poco acerca de este evento muy importante que sucedió en este año, que fue la ampliación de los BRICS. Argentina estuvo invitado, era uno de los países que había hecho solicitud en momentos de gobiernos de izquierda, y finalmente Milei dice que ya no. Entonces también es muy interesante ver cómo va sucediendo todo esto, y en estos 7 temas le vamos a dar la vuelta al mundo, vamos a platicar al respecto rápidamente para poder entender qué es lo que pasa en el mundo. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Escritorio Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Bueno, vamos a empezar con el primer evento que dijimos que había sucedido el año. Empezamos el 2023 aquí en América con la toma de posesión del gobierno de Lula da Silva. De hecho, hubo un intento de golpe de Estado una semana después, que fueron partes de simpatizantes del expresidente, de Jair Bolsonaro, irrumpieron en los poderes, en la sede de los poderes, muy al estilo de esta irrupción que tuvo Donald Trump. ¿Se acuerdan? Cuando también pues entraron los libertarios ahí al Capitolio. Y bueno, de hecho Donald Trump, como saben, tiene una demanda que en la actualidad le impidió ya hasta la fecha, que estamos a principios del 2024, poder postularse como presidente, ¿no? Porque pues, cometió este delito de organizar este movimiento de intento de golpe de Estado, ¿no? Entonces legítimamente, o legalmente mejor dicho, tiene problemas para poderse mantener como candidato a la presidencia, y bueno, está apelando, ¿no? La situación es que en el presente Donald Trump sigue apelando para poder participar. Estados Unidos va a tener elecciones ya este año, 2024, a finales, entonces todavía está en juego esa situación, ¿no? Con respecto a Donald Trump del partido republicano en Estados Unidos, y lo que implica la política de Trump, ¿no? Como ya vimos que gobernó pues 4 años antes del presidente actual, de Joe Biden. Y bueno, está en disputa esa cuestión, ¿no? Estamos con Bolsonaro. A Bolsonaro le aplicaron un poco esta cuestión, ¿no? Que no pasó a mayores, finalmente se quedó en un intento de golpe de Estado. Y a partir de ahí pues ha habido una cierta estabilidad, ¿no? Brasil, acuérdense que Brasil es parte de los BRICS, es parte de este grupo de países emergentes que está creciendo muy rápidamente a nivel económico, y que se junta con otros países que también están creciendo muy rápidamente a nivel económico, para que tengan tratados preferenciales y puedan impulsar sus economías, manejar sus propias estrategias comerciales, ¿no? Para beneficiarse. Y digamos que en una política que está fuera no totalmente fuera, pero que no está alineada con las políticas económicas que Estados Unidos ha establecido o ha promovido, digamos, ¿no? La banca internacional, el Fondo Monetario Internacional, han promovido desde su existencia, desde la Segunda Guerra Mundial, han promovido que haya un tipo de economía neoliberal, ¿no? que favorece pues la libertad del mercado, el libre mercado, la no participación del Estado en la economía. Y en este caso, pues los estados son los que están organizando estas políticas económicas para poder impulsar a sus países. Entonces, no están muy, como decía, alineados a los intereses de Occidente, y esto representa pues una competencia, ¿no? Para Occidente mismo, ¿no? Para el Fondo Monetario, para Estados Unidos, para los bloques occidentales, ¿no? Europa también, que normalmente tienen pues sus propias políticas, sus normas del juego económico a nivel internacional, y que pues esto hace que los países pues no les pongan tanta atención como única estrategia económica, ¿no? Para poder salir adelante.
Entonces, incluso estos países, Brasil, ha tenido vínculos ya muy cercanos con China, con Rusia, con los países que forman los BRICS, que es Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica, ¿no? Hasta el año pasado, ahorita vamos a hablar también de la ampliación de los BRICS, pero hasta el año pasado pues eran esos países, y entonces se ha tenido pláticas, como decía, de que utilicen al yuan, o sea, la moneda china, como una línea alternativa, como una moneda de reserva para tener, por ejemplo, la reserva de Brasil, ¿no? Y este tipo de tratos comerciales que hablan acerca de monedas, pues son cosas que Estados Unidos y que la banca estadounidense nunca han querido que suceda, ¿no? Siempre han querido mantener el dólar como una moneda universal, pero pues como sabemos también, Estados Unidos viene en una decadencia con respecto al poder que tiene o que solía tener unipolar, ¿no? Después de la caída del régimen socialista. Acuérdense que el mundo entró en una época unipolar, ¿no? Había un solo polo de poder que era representado por Estados Unidos, que era el ganador de la Guerra Fría, el supuesto ganador de la Guerra Fría. Y entonces durante mucho tiempo Estados Unidos dictó prácticamente todas las reglas del juego del mundo, ¿no? Hasta que con los años, con el desarrollo de China, por ejemplo, ¿no? Que ha ido creciendo económicamente también muy fuerte, ha ido penetrando en todos los mercados, ha ido invirtiendo muy bien en muchos lugares del mundo, y ha crecido hasta el punto de empezar a emparejar y ya está rebasando, o sea, ya está a nivel de rebase a nivel económico, ¿no? Acuérdense que un estado también tiene muchos poderes, ¿no? El poder económico, el poder militar, el poder diplomático, el poder tecnológico, ¿no? Tiene muchos poderes. Estados Unidos, digamos que tiene todos, ¿no? Rusia, por ejemplo, tiene un gran poder militar, pero no es tan rico, no tiene un gran poder económico. Y entonces así se van conformando las potencias. También China, por ejemplo, tiene un gran poder económico, tiene un gran poder militar, y es el que parece representar al siguiente nivel, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de una... Bueno, se está debatiendo acerca de qué es lo que pasa después de esta unipolaridad de Estados Unidos, y en términos generales habla de una multipolaridad, ¿no? No nada más es otro enemigo, otra potencia que enfrenta a Estados Unidos, como lo hizo la URSS durante mucho tiempo, sino que ya son varias, ¿no? Por ejemplo, China solita pues representa un poder importante que Estados Unidos respeta militarmente, ¿no? Y económicamente también. Entonces, Rusia, por ejemplo, también tiene su poderío. Y luego, como decía, ¿no? Estas organizaciones como los BRICS juntan a las potencias, a estos países emergentes, y los vuelven potencialmente pues muy, muy viables, ¿no? Entonces, bueno, Brasil pues ha estado apuntando mucho a esta política justo antes de que llegara Bolsonaro al gobierno. Acuérdense que llegó Bolsonaro, fue una política muy de derecha, muy neoliberal, muy de privatizar los sectores, como lo estamos viendo ahorita en Argentina, ¿no? Privatizar quiere decir que salen a la venta las empresas nacionales, y que los empresarios multimillonarios internacionales que tengan el dinero para invertir, por ejemplo, en la industria eléctrica del país, pues puedan comprar toda la empresa, ¿no? Con una participación mínima del Estado, pero digamos que compran la empresa, y entonces ahora el país depende de capitales extranjeros, ¿no? Para poder tener luz, que es lo más básico, ¿no? Que es una de las cosas que se tratan de evitar, ¿no? Los gobiernos de izquierda buscan que el gobierno pues tenga el control de estos recursos para poderlos distribuir entre la población, ¿no? Entonces ahí está Brasil después de Bolsonaro, bueno, llega Lula da Silva, después de esta política neoliberal de Bolsonaro, Lula vuelve para poder volver a armar estos vínculos con China y con los BRICS, y estas políticas de izquierda que también habíamos visto también pues hace unos años apenas, cómo había un movimiento por los gobiernos que ha habido en América Latina en estos últimos años,
habíamos hablado acerca de un movimiento de izquierda en América Latina, ¿no? Entonces coincidían estas ideologías o estas políticas, digamos, de izquierda, en las que benefician más a la población que a los grandes capitales. Y entonces habían coincidido en un momento histórico, en el presente, por ejemplo, Perú, Colombia, México, ¿no? Igualmente, Argentina, incluso Chile, aunque bueno, no era tan izquierdista, Honduras, Nicaragua, evidentemente, ¿no? Ya había muchos países que estaban del lado de la izquierda, algunos más radicales y algunos menos radicales, ¿no? Porque pues, ahorita dije Nicaragua, y Nicaragua es un país muy, muy radical. El gobierno está persiguiendo a los opositores y no permite que haya expresiones de irrespeto en contra de ellos, ¿no? Y bueno, originalmente Noriega, Somoza, Daniel Ortega, tuve un lapsus. Daniel Ortega originalmente había sido un guerrillero que buscaba liberar a Nicaragua del régimen, no del régimen, ¿no? de la influencia del colonialismo, ¿no? Y fue un país socialista y ahorita, bueno, desde 1984 que Daniel Ortega está en el gobierno y ahorita estamos en el 2020, bueno, ya estamos en 2024 y sigue, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos gobiernos que son más radicales que otros, pero una gran mayoría habían dejado de ser de derecha o de extrema derecha, ¿no? También hay gobiernos de centro, ¿no? Que, bueno, combinan un poco esta política, pero había habido este movimiento de izquierdas en este momento en América Latina. Y bueno, el regreso de Lula pues representaba esto, ¿no? Aunque ya se fue fracturando un poco también con la cuestión de Argentina, ahorita vamos a ver, pero originalmente pues teníamos este movimiento, ¿no? de izquierda en América Latina que incluía, decíamos, ¿no? Muchos países, Nicaragua, Venezuela, ¿no? Cuba, México también con la llegada de López Obrador y bueno, este acercamiento también coincidían con este acercamiento a China, que China, como decíamos, ha invertido mucho en América Latina, ha tenido una inversión en la infraestructura de muchos países que les financia los ferrocarriles o los medios de comunicación, puertos, que benefician a los chinos porque pueden mantener el control de ciertas rutas marítimas. Y esto beneficia a China también en esta búsqueda del desarrollo, como decíamos, ¿no? de su línea de la ruta de la seda, ¿no? Y entonces, bueno, en este movimiento de izquierda, el movimiento de izquierda también está un poco resentido con Estados Unidos, con Occidente. Tiene este principio del pensamiento anticolonialista, ¿no? ¿Se acordarán de Chávez, de Hugo Chávez de Venezuela? Cómo era muy, muy energéticamente, muy histriónico, ¿no? O sea, hacía muchas declaraciones muy fuera de lugar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando cayó al rey? El rey lo cayó en una reunión que hubo de la OEA, me parece. Y así él hablaba, o sea, era un personaje, ¿no? Era un personaje, tienen que ver. Si quieren, ahí pónganme que quieren ver algunas escenas de cómo pues Hugo Chávez se manifestaba, ¿no? En la sala de la ONU. Me acuerdo que declaró un día después de que se había presentado Bush y dijo que ahí en la tribuna todavía olía a azufre, ¿no? Porque ahí estuvo el diablo. Y lo decía ahí en el foro de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces fue un personaje que reivindicaba un movimiento bolivariano, ¿no? En contra del capitalismo, en contra del imperialismo estadounidense, del imperialismo yanqui. Y un poco de este sentimiento lo comparten, como decía, ¿no? a diferentes niveles los países o los gobiernos que son de izquierda, que se mantienen o que se mantenían en algún momento en el presente, en el año pasado, ahí en el gobierno, ¿no? Entonces por eso es que también aceptan las inversiones y la cercanía
con China, con Rusia, para, pues evidentemente, buscar alternativas, ¿no?, a este sistema. Y entonces, pues bueno, pues resulta que en China, ya vamos a pasar al segundo, ¿no?, al segundo tema. China, resulta que Xi Jinping llega a su tercer mandato como presidente de China, no tenía rivales. Acuérdense que el sistema socialista en China, pues prácticamente pues no hay rivales, ¿no? Tienen un control muy férreo, es muy criticable este sistema. Sin embargo, pues China, como dijimos hace rato, pues ha mantenido un crecimiento económico muy importante, ¿no? También habría que ver a costo de qué, pero pues sí es importante siempre tener en cuenta que muchas veces, pues yo lo relaciono a veces como con uno mismo, ¿no? A veces uno necesita disciplina y mano dura para poder lograr objetivos, ¿no? Porque si uno no se pusiera firme, pues es más fácil hacerlo fácil, ¿no? Entonces, si uno no se pone metas y si uno no se esfuerza y si uno no le da seguimiento y a veces pone, como decía, ¿no?, mano dura, pues no se hacen las cosas, ¿no? Entonces yo creo que también así en la historia de los países, en la historia de las naciones de forma individual, algunas naciones en algunos momentos requieren pues más liberalismo, ¿no?, y a veces menos, o a veces pues se opta por un sistema que aunque no sea muy popular, pues está funcionando, ¿no? Y en el caso de China, pues no es muy popular, pero pues está funcionando porque ha crecido grandemente, ¿no? Ahorita ya es, como decíamos, ¿no?, la segunda, la primera potencia económica del mundo. Todo lo que tengan en su casa, deben de tener algo chino seguramente en su casa, algo hecho en China. Y eso, pues imagínense el poder, ¿no? El poder de China de saber que está en la casa de cada uno de nosotros, ya por medio de productos. Apenas hace, bueno, 20 años, ¿no? Todavía China era un poco misteriosa, ¿no? Digo, claro, también todo ha cambiado con respecto a Internet y a la información que nos llega, ¿no?, y a todo lo que existe alrededor de esto. Pero finalmente China también era un poco misteriosa. Acuérdense que también China siempre ha sido muy cerrada, ¿no? Ella prefería ser muy hermética, así también como Japón, ¿no? Países que preferían estar dentro de sus límites y lidiar su propia cultura con ellos mismos, ¿no? Y bueno, pues llegó la modernidad y pues los arrasó. Y pues ni modo, ¿no? Tuvieron que enfrentarse a Occidente y a sus amigos, ¿no? A sus secuaces, digamos, ¿no? A Reino Unido, que fue el que llegó en la época de las guerras del opio. ¿Se acuerdan que obligó a que se vendiera opio, ¿no?, en China? Y bueno, pues después colonizó y estuvo ahí presente durante mucho tiempo, ¿no? Y de ahí también viene la cuestión importante de China, que está buscando también Xi Jinping, que es un tema fundamental para este año, que va a ser la relación con Taiwán. Acuérdense que precisamente después de la Revolución China fue en 1945, cuando Mao Zedong finalmente tuvo el poder en China, después de toda la peripecia, después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente. Perdón. Bueno, un poco de cafecito. Un cafecito, diría mi madre. Por una película, no sé si la han visto, pero bueno. Una caricatura, no me acuerdo ni cómo se llama. Entonces, resulta que Mao Zedong se hace del poder en 1949 y empieza empieza el movimiento socialista. Bueno, se establece como país socialista, ¿no?, China. Y en ese momento había otro bando, porque estaba peleando la revolución en China. Entonces había varios bandos y estaba el bando que estaba patrocinado por Reino Unido, que era el que había mantenido el poder, pero pues que con la guerra obviamente ya no pudo estar ahí cuidando de China, y aprovecharon los revolucionarios para subir al poder. Y entonces para subir al poder tenían estos tres poderes, ¿no? Digamos, el poder estable, el poder colonial, que era el que estaba flaqueando porque Reino Unido no podía mantenerse ahí. Y entonces quien se estaba peleando realmente era el poder de Mao, ¿no?, del socialismo, y el poder de otro personaje que se llamó Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek se estableció en Taiwán, que es una isla, es la isla que está al sur de China, ¿no? Ahí lo ven en el mapa.
Entonces resulta que después de la Revolución China, pues Mao no tenía dinero. Acuérdense que pasó una hambruna terrible. La pasaron terrible en la revolución, ¿no? La pasaron terrible en la revolución. Pero lograron finalmente llegar a hacerse del poder en China. En China continental, no en China la que está en el continente, pues. Entonces, no tenían pues dinero ya. O sea, llegaron como de panzazo, decimos en México, ¿no? Penitas ya ganaron la revolución. Como ahorita en Argentina, ¿no? Ya ganó la presidencia, ok, ya ganamos, pero no hay plata, dice, ¿no? Dice Milei. No hay plata. Entonces igual también llegó Mao y llegó a la presidencia, pero no hay lana. Entonces no hay plata. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Empezar a conformar el Estado, empezar a reestructurar la producción, etcétera, etcétera. Todo lo que implica, ¿no? El ser presidente de un país. Y Taiwán, en Taiwán se quedó Chiang Kai-shek. Y Chiang Kai-shek prefirió establecer un sistema político capitalista. Entonces estuvo favorecido por Occidente una vez que ganó la guerra, lo apoyaron para que estuviera estableciendo, pues restableciendo todo modernizando el país, ¿no? Y lo han modernizado muchísimo, es uno de los países más modernos del mundo, con ayuda de Occidente, y tienen un sistema liberal, ¿no? De economía liberal. Entonces China lo ve de reojo y dice, bueno, a ver, o sea, Taiwán es mío, pero ahorita no, déjenme que agarre fuerzas y lo voy a traer para acá, ¿no? Pero es mío, o sea, nunca ha dejado de decir que no se les olvide que Taiwán es de China. Y Taiwán, pues ha dicho, no, a ver, yo ya soy independiente, lo reconocen algunos países en la ONU como país independiente. China también, obviamente, tiene, con el poder económico que estamos platicando, pues China tiene también mucho poder de influencia para que algunos países hayan resultado reconocer a China, en cambio, en lugar de Taiwán, ¿no? Porque pues se favorecen económicamente con tratados y etcétera. Y como Taiwán no les representa una gran economía, pues prefieren estar del lado de China. Entonces China presiona para que pues todo el mundo esté de su lado y diga, no, pues si Taiwán es de China. Pero hay algunos taiwaneses, y sobre todo, pues bueno, obviamente Taiwán, ¿no? Y hay algunos países como Estados Unidos que apoyan a Taiwán, ¿no? En esta lógica un poco de Estados Unidos de mantener pues el control en la zona de Asia, y además que con esta lógica de no permitir que se expanda el socialismo, ¿no? Bueno, eso allá, ¿no? Es un tema muy importante porque China en el presente sigue diciendo lo mismo, ¿no? Mao dice que por las buenas o por las malas, Taiwán va a pasar oficialmente a parte de China, y le ha advertido a todo el mundo, ¿no? Estados Unidos sobre todo, que mejor no se meta porque es un tema local, y así es como lo reconoce China. Y pues Taiwán cuenta con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en caso de que China quisiera intervenir en Taiwán de forma militar, Estados Unidos tendría que apoyar. Tienen varios tratados de seguridad en los que Estados Unidos está comprometido a apoyar a Taiwán. Y tendría que haber, o sea, habría un enfrentamiento militar definitivamente, ¿no? En la zona. Y eso, bueno, pues es también un tema muy importante que hay que ver, que puede estar sucediendo durante este año, ¿no? Que se va a ir desatando toda esta cuestión en Asia, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, vamos a hablar del tercero de los temas importantísimos también, pues todo lo que ha sucedido en la guerra de Rusia y Ucrania. Esto ya también lo hemos visto, ahí tenemos algunos videos, algunas series que les recomiendo que vean en nuestro canal de YouTube. Denle like, suscríbanse también para que les lleguen los videos nuevos, las actualizaciones de Escritor Internacional, los podcasts, para que estemos vinculados, ¿no? Para que pregunten y para que estemos tratando juntos de entender qué es lo que pasa en el mundo. Y ahí, entonces, en el canal de YouTube tenemos varios videos, la serie nos quedamos, me parece, creo que a mediados del año pasado, en los videos que salieron, pero digamos que toda la rebelión de parte de Rusia, bueno, todo lo que sucedió el año pasado con respecto a la guerra de Ucrania con Rusia, pues se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido, y poco a poco Rusia ha recuperado algunas posiciones. Yo siempre les digo que también que hay que tener mucho cuidado con la información que tenemos, ¿no? Porque pues estamos en Occidente. Y acuérdense, también ya platicamos alguna vez de los medios de comunicación de los Rothschild,
que son la mayoría de los medios de comunicación, el 75% de los medios de comunicación en la actualidad, son de esta firma judía que mantiene pues un cierto control, o bueno, no un cierto, ¿no? Un control de lo que se publica en sus medios de comunicación en el mundo. Entonces, puede ser que favorezcan dar ciertas noticias sobre otras para crear una expectativa distinta, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. También si vemos, por ejemplo, Russian TV, pues sí es la perspectiva opuesta, ¿no? De la guerra, es la versión de Rusia, pero pues también es la versión oficial de Rusia. Entonces también es una versión muy, como decimos, concentrada, ¿no? Muy ortodoxa, pues. Entonces, ni tan, ni muy, ¿no? Como decimos en México. Hay que tratar de equilibrar esas noticias y entonces pues, darnos cuenta realmente de qué es lo que está pasando con los hechos, ¿no? Y no dejarnos ir tanto con la emoción, porque pues es muy fácil caer en las noticias falsas y en el sensacionalismo, ¿no? Y acuérdense que lo que buscamos es tener una perspectiva muy objetiva de lo que está sucediendo, independientemente de la posición que se pueda tener en un principio. Tener una perspectiva, ¿no? Entender el lado de Rusia, por ejemplo en este caso, ¿no? El origen de la guerra, como saben, proviene de la expansión de la OTAN. Después de la caída del régimen socialista en 1991, la OTAN, que era, como saben, pues la escudería occidental, por así decirlo, ya no tenía razón de ser porque Rusia ya había caído y acordaron, Gorbachev en ese momento acordó con Occidente, acordó de palabra con los miembros de la OTAN, que la OTAN no se iba a expandir más allá de lo que ya tenía en ese momento como límite fronterizo en el que varios países pertenecían, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo se fue expandiendo y desde la perspectiva de Rusia, pues Rusia se siente prisionera, ¿no? Porque Occidente pues está cada vez expandiéndose más, tiene armas cada vez más cerca y estaba coqueteando con Ucrania estaba coqueteando con la OTAN para entrar en su grupo de su grupo de élite, ¿no? De defensa. Acuérdense que pues en la OTAN, si atacan a uno, nos atacan a todos, ¿no? Entonces, si Ucrania se unía a la OTAN, pues iba a estar de parte de Occidente a nivel militar, y eso implicaba un riesgo para Rusia. Sobre todo también el riesgo era que ya los misiles que podía la OTAN tener oficialmente en territorio de Ucrania, ya tardaban menos de minutos para llegar a Moscú, ¿no? O sea, tenía, como decíamos, la pistola, la OTAN tenía la pistola en la 100 de Rusia, o sea, ya le quedaba muy, muy cortito, en cualquier momento podían desatar un movimiento militar, y entonces eso incomoda muchísimo a Moscú, ¿no? Que requiere un espacio vital. También este concepto del espacio vital lo vimos alguna vez, ¿no? Con Alemania. Lebensraum, el espacio vital que necesita un Estado para poderse sentir seguro, y necesita países periféricos que amortigüen de influencias de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Rusia y de Occidente, ¿no? De Europa. Entonces, ahí está Rusia tratando de mantener su distancia, y la OTAN sigue avanzando, y eso es uno de los motivos, o el motivo principal, por el que Putin decide hacerse de territorios de Ucrania, ¿no? Primero empezó con Crimea, ¿se acuerdan? Con la península de Crimea. Y luego siguió con algunos en Donetsk y en Lugansk, que están al este de Ucrania, pegaditos a Rusia, evidentemente. Y entonces ahí empezó el conflicto, ¿no? Y las posiciones, evidentemente, fueron pues de Europa y Estados Unidos, Occidente de un lado, del lado de Ucrania, y Rusia del otro lado. Ahora, este apoyo de Estados Unidos y de los países occidentales a Ucrania, pues no es eterno, ¿no? No es eterno, no le pueden estar dando dinero todo el tiempo. Y es lo que está sucediendo. Ahorita también vamos a ver más adelante cómo el conflicto árabe-israelí también dividió la atención de Occidente, de Estados Unidos sobre todo, y entonces económicamente también se le ocurre, tiene el deber de apoyar a Israel, aunque Israel es una potencia militar. Estados Unidos debe diplomática y políticamente y militar y de facto apoyar a Israel. Tiene muchos intereses vinculados. Y entonces la posición estadounidense, pues como vimos, es la más fuerte, ya no tanto, pero sigue siendo la más influyente en la ONU, por ejemplo, también.
y esto pues divide la atención, ¿no? Entonces ya no puede dar tanto dinero a Ucrania, porque también está dando dinero a Israel en su conflicto, y esto hace que Ucrania pues empiece a flaquear un poco, ¿no? Le hacen falta municiones. Se había hablado acerca de que pues iba a ser una guerra de desgaste, y parece ser que Ucrania va a ser la primera en desgastarse. Y esto por eso mencionaba hace un momento lo de los medios de comunicación, porque esto no lo manejan los medios de comunicación occidentales, ¿no? Ellos siempre van a tratar de dar la versión que favorezca al régimen occidental o a la versión occidental, pues para crear esa perspectiva, ¿no? Entonces es lo que parece, ¿no? Y es lo que uno indaga, o sea, uno deduce por los elementos que están sucediendo, ¿no? Y bueno, si le sumáramos, digamos, un conflicto en Taiwán con China, ya Estados Unidos se tendrá que dividir en tres frentes, y entonces ya no podría atender los tres frentes de igual manera, ¿no? Eso es importante. A nivel geopolítico, ese juego se podría dar, y Estados Unidos pues tendría finalmente que defender sus posiciones, dividirse, y sería muy interesante analizarlo, ¿no? Vamos a verlo también más adelante, pero bueno, esa es la cuestión que está sucediendo con respecto a Europa, ¿no? Y con respecto a Putin. En este mismo año también sucedió, se acordarán que Putin estaba manejando su guerra por medio de un grupo que se llama el Grupo Wagner. El Grupo Wagner, que fue un grupo militar, paramilitar, subcontratado por Rusia para que interviniera en varios países, ¿no? Este grupo militar, estos militares privados, también tienen presencia en África, porque también estaban cuidando intereses económicos en África, ¿no? Las minas de oro, las minas de litio, que Rusia también quería tener control en África, y que está patrocinando y que está apoyando económicamente. Y hay grupos de estos paramilitares que están presentes en África, cuidando estos intereses, ¿no? Manteniendo el orden, digamos, apoyando el orden de algunos países, para mantener la estabilidad, ¿no? En África, que como dijimos, pues es muy inestable. Entonces el Grupo Wagner estaba ahí encargado de desarrollar esta guerra en Ucrania, en algunos puntos de Lugansk y de Donetsk también, y hubo una suerte de rebelión. Este personaje Prigozhin, que era el líder de estos grupos paramilitares, parecía que se había vuelto en contra de Putin, ¿no? ¿Se acuerdan que hizo ahí una rebelión? Supuestamente iba a tomar Moscú, y pues Vladimir Putin tuvo que tomar represión. O sea, el ejército no estaba encargado, el ejército ruso no estaba encargado directamente de las tareas de posicionamiento de la guerra en Ucrania, ¿no? Sino que eran estos paramilitares los que abrían la brecha, y luego, ya que tuvieran el territorio tomado, ya entraban los militares rusos y mantenían ese espacio recuperado por los militares. Entonces, pues el ejército tuvo que participar a favor, evidentemente, de Rusia, y hubo una suerte de golpe de estado. Perdón, es la gripa. Y además, como no hay cortes, pues ya es así. ¿Qué le está diciendo? Entonces, bueno, en este momento, a mediados del año, Prigozhin hizo esta rebelión, y entonces fue detenido, ¿no? Fue detenido no directamente, ya lo buscaba Putin. Putin inmediatamente lo catalogó como un traidor, y casualmente su avioneta donde iba, junto con varios dirigentes también del Grupo Wagner, no misteriosamente, sí cayó. Estuvieron estudiando si le habían tirado los misiles. Al parecer fue así. O sea, no hay una información oficial que en este momento, en ese momento, ¿no? En ese momento pudiera haber dicho que había sucedido. Pero bueno, finalmente Prigozhin murió en este atentado. Y pues Rusia se mantiene, ¿no? Todavía en estas posiciones. Como decía, al parecer, pues mientras Rusia se pueda mantener, Occidente puede empezar a tener carencia de recursos que enviar a Ucrania, y esto puede favorecer a Rusia, ¿no?
Y habría pues también que hablar en algún momento de el interés que tiene Europa y que tiene pues sobre todo Europa, ¿no? Con esta dependencia que había acerca del gas ruso. Rusia vende gas y tiene gasoductos que vende directamente a Europa. Y este también era un punto importante, ¿no? Los gasoductos pasaban por Ucrania y esto le daba ganancias a Ucrania. Se estaba construyendo otro gasoducto, el Nord Stream, que seguramente también escucharon, y estaba listo, iba directamente hacia Alemania, y también es un interés muy importante para Alemania. Acuérdense que en Europa, nosotros en Occidente podemos decir, bueno, pues si no tienen calefacción no importa, ¿no? Pues nos aguantamos, ¿no? Te pones una cobija y ya. Pero acuérdense que en Europa las temperaturas son bajo cero, entonces implica que se hace muchísimo frío, ¿no? Entonces es un recurso muy importante la energía para Europa, sobre todo en la época de invierno, y es un factor que ha estado jugando Putin en esta guerra también con Ucrania, ¿no? Y finalmente también, al final del año, también casi a finales del año, vamos a ver cómo la OTAN todavía admite a Finlandia, que es país también vecino de Rusia. Lo admite en la OTAN, o sea, Finlandia ya pertenece a la OTAN. Entonces esto también pone a Putin con los pelos de punta, porque pues, es un país vecino que también ya se expandió a la OTAN. Y lo que hizo inmediatamente es transportar o enviar una serie de tropas a la frontera para estar atento, ¿no? Pero pues esto también a nivel geopolítico es importante, porque pues Finlandia pues está del lado de Occidente, está buscando también una pertenencia en la Unión Europea, y pues están ahogando un poco a Rusia, ¿no? Por eso decía que es importante ver la perspectiva de Rusia. Desde la perspectiva, por ejemplo, de Ucrania o de Finlandia, pueden hablar de que ellos son soberanos, y tienen razón, ¿no? Son países soberanos que pueden decidir con quién se alían y con quién no, ¿no? Ellos pueden decidir si son prorrusos o si son pro-europeos, y eso también, ¿no? Sería hablar al respecto de cómo algunos gobiernos europeos han sido prorrusos, y cuando han cambiado a ser proeuropeos, pues a Rusia no le conviene, entonces hay conflicto. Y bueno, tendrían razón, ¿no? En decir que son autónomos para poderse adherir a cualquier organización que quieran, y también tienen razón, ¿no? Y finalmente, en una guerra, pues quien pierde son los civiles, la gente que recibe los bombazos, ¿no? La gente que está viviendo en los países que son atacados, los refugiados que tienen que abandonar sus casas con lo que puedan cargar para salvar la vida, ¿no? Ese es el drama que pues también desde la perspectiva de a pie, ¿no? De la gente, pues tienen toda la razón también de reclamar su derecho a mantenerse en paz, ¿no? A vivir una vida tranquila. Y bueno, ahí viene todo el debate teórico acerca de las sociedades y de cómo se conforman, y de qué puede ser prioritario, ¿no? En el momento. Entonces, bueno, esto es en Europa, ¿no? Prácticamente es lo que ha estado sucediendo en todo el país. También la reina, acuérdense de que murió la reina Isabel el año pasado, y el rey Felipe I tomó la corona también a principios de año, a mediados más o menos de año, y ya hay un nuevo rey en Reino Unido, ¿no? También, pues eso nos da la perspectiva de cómo todavía esta sociedad, pues con esta jerarquía, se sigue manteniendo en muchos países de Europa, ¿no? También en este año vamos a ver, en esta semana me parece, que es el cambio también, la abdicación del reinado de la reina de Dinamarca con su hijo. Entonces, digo, tienen esta ideología, ¿no? Esta parte cultural muy marcada en Europa todavía en el año 2024. Bueno, el siguiente, bajando por Europa, ¿no? Penetrando ahí por Europa, ya en Europa del Este, ya más lejanos de Europa Central, tenemos un conflicto del que también ya habíamos platicado, que es muy importante porque es un conflicto que venía arrastrándose también desde la Segunda Guerra Mundial, desde antes, ¿no? Este conflicto de Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es un espacio, es un territorio
que está entre los países de Armenia y Azerbaiyán. Armenia y Azerbaiyán, como decíamos, está al norte de Irán, por donde está Turquía, ¿no? Al este de Turquía, noreste de Turquía. Y están ahí estos países. Estos países son conformados regiones que han ido pues teniendo diferentes fronteras no muy delimitadas, un poco también como el conflicto que tiene Palestina e Israel, que las fronteras, o sea, no había fronteras, ¿no? Había poblaciones asentadas en esos territorios y que convivían, ¿no? Diferentes culturas y que se diferenciaban por barrios, pero que realmente no había una división federal, ¿no? de territorio. Entonces convivían, y durante toda la época de la URSS, del poder de la URSS, digamos, ¿no? Desde que se estableció la URSS, después de la Revolución Rusa de 1917, con Lenin y toda esta cuestión, se mantiene toda la URSS hasta 1991. En todo ese periodo de tiempo la URSS era muy fuerte, ¿no? Acuérdense que tenía a varias repúblicas pues bajo su poder, ¿no? Por eso eran repúblicas socialistas soviéticas. Entonces, en estos territorios de Armenia y de Azerbaiyán había conflictos territoriales en los que unos se reivindicaban el territorio y decían que eran de otros y no se ponían de acuerdo y había conflictos violentos, pero la URSS y el poder soviético los aplacaba, ¿no? Como estaban dentro del territorio de la URSS, decían, a ver, aquí esto no es ni tuyo ni mío, esto es de la URSS. Entonces aquí me conviven tranquilos todos y mantenía la paz por medio evidentemente de represión, ¿no? Por medio evidentemente de la presencia militar. Pero pues durante todo ese periodo de tiempo pues se estuvo manteniendo el poder, ¿no? Ahí dentro de la URSS. Y cuando cae la URSS, evidentemente, y la independencia de la República Socialista Soviética se da, y entonces se independiza Armenia, se independiza los demás, ¿no? Afganistán, Turkmenistán, Kirguistán, etcétera, ¿no? Las repúblicas socialistas soviéticas se independizan. Estos conflictos vuelven a estar latentes y ya no hay nadie que los defienda, ¿no? Entonces vuelven a activarse, y la cuestión aquí con Armenia y en Nagorno-Karabaj es que si ustedes ven el mapa, se los voy a describir porque pues es el podcast, ¿no? Es en audio. Entonces, imaginen que está Armenia y está Azerbaiyán, vecinos, pero resulta que dentro de Azerbaiyán hay un territorio pues relativamente grande, quiero decir como del tamaño del estado de Veracruz, vamos a ponerlo así más o menos, en México. O sea, es un territorio grande en el que habitan, dentro de Azerbaiyán, habitan armenios. Y los armenios son católicos. Entonces, digamos que dentro de ese territorio de Azerbaiyán, donde la mayoría son musulmanes, viven estos católicos. Entonces, como que se encierran en ese territorio y dicen, pues este territorio es autónomo, es propio, porque pues aquí vivimos puros de Armenia y nosotros nos llamamos Nagorno-Karabaj. Y entonces buscamos la independencia para después adherirnos a Armenia, ¿no? Y que todos estemos dentro de Armenia. Algo así como lo que pasó con Texas, ¿sí se acuerdan, no? Que les conté alguna vez, que en Texas, pues cuando se independizó de México, pues lo que pasó fue que el presidente estadounidense años antes hizo una campaña en la que envió migrantes de forma masiva, estadounidenses obviamente, a Texas, para que habitaran ahí, y entonces después de un tiempo ya la mayoría de la población era estadounidense. Entonces la independencia pues fue relativamente más sencilla, porque pues nada más se dieron cuenta de que todos eran estadounidenses y que estaban en territorio mexicano, y pues quedaron que Texas era de ellos, ¿no? Ya después se unieron a Estados Unidos, ¿no? Y era un poco el plan con Nagorno-Karabaj, ¿no? Que se independicen y después pues que se unan a Armenia, ¿no? Pero pues como decía, es un territorio dentro de Azerbaiyán. Y como dato curioso también, hay un territorio dentro de Armenia que es azerbaiyano, es decir, no es que sea dentro de Armenia, sino que tiene que pasar sobre Armenia los azerbaiyanos para poder llegar a la otra parte del país, ¿no? Es como un colofón, o sea, es un territorio que está después de la frontera. Entonces es muy particular esta cuestión del conflicto,
porque pues ya no estaba Rusia presente como antes. Se había mantenido la paz durante mucho tiempo, pero pues los conflictos, como decía, ¿no? Después de la caída del bloque socialista, del régimen socialista, pues habían vuelto a dar en este territorio. Y bueno, lo último que pasó fue ya en septiembre, octubre, nos agarró a todos desprevenidos, evidentemente también a los armenios. Lo que pasó fue que Azerbaiyán entró directamente a este territorio de Nagorno-Karabaj para desmantelar a la guerrilla de personas que estaban buscando la independencia. Y entonces los eliminó a muchos, eliminó, digamos, a la mayoría. Por eso decíamos que ya el conflicto está prácticamente terminado, porque pues corrió a todos los demás. Hubo un éxodo masivo de armenios de este territorio de Nagorno-Karabaj, y Azerbaiyán se adjudicó, cosa que estaba establecida en la ONU, ¿no? También estaba dentro del territorio, pero pues estaba en disputa este territorio, ¿no? Entonces finalmente lo que hizo Azerbaiyán fue entrar militarmente, derrocar a la guerrilla que estaba proclamando la independencia de Nagorno-Karabaj, la autonomía y la independencia de Nagorno-Karabaj, y hacerse del territorio. Entonces, al parecer, hasta ahora, pues esta guerrilla ya no tiene el poder suficiente como para enfrentar al ejército azerí, al ejército de Azerbaiyán. Y entonces, pues este también fue un conflicto muy importante porque se cerró en este momento, ¿no? Ya ahorita en la actualidad, pues el problema, como decíamos, en todos los problemas que hay con respecto a los conflictos, siempre son los civiles, ¿no? Los refugiados los que están sufriendo estas consecuencias, porque hay miles de refugiados armenios que están pues buscando protección y dentro de un país en Azerbaiyán en el que son discriminados y tienen conflictos, ¿no? Entonces este también fue un conflicto ahí en Europa del Este, o en lo que nosotros conocemos como repúblicas centroasiáticas. Y bueno, de ahí de las repúblicas centroasiáticas, más para abajo, aquí estoy en la línea de tiempo, y ya más para abajo, casi para terminar, otra cosa muy importante que sucedió en el año fue lo que comenzó con este golpe de estado en Níger. Estamos en África negra. Acuérdense que África Central, África Negra, la vemos nosotros en Escritura Internacional como una región aparte, porque tiene una lógica cultural distinta a la lógica de los países del norte de África, que son más bien musulmanes y que interactúan y tienen pues una presencia pues musulmana mucho más importante que los países del sur, ¿no? Ya en el sur está muy fracturado el continente. Acuérdense que a raíz de la colonización africana, ahí en el siglo XVI, XVII, cuando llegaron principalmente los franceses, los británicos, los portugueses, llegaron al territorio y estaban buscando, acuérdense de la expansión, ¿no? del colonialismo, pues, en esa época. Cuando llegan a las costas, los imperios llegan a las costas africanas, empiezan a colonizar, empiezan a secuestrar esclavos, empiezan a explotar los recursos naturales, y conforme pasa el tiempo y la modernización empieza a alcanzar a los otros países, empieza a alcanzar a Alemania, por ejemplo, y a Italia, que no estaban dentro de la repartición del mundo africano, se van dividiendo, ¿no? África, se van dividiendo el pastel. ¿Se acuerdan de la declaración Balfour? La declaración Balfour, a finales del siglo XIX, 1800, la declaración Balfour fue la división. Incluso hay muchas caricaturas que están ahí escritas en internet, ¿no? Si lo buscan. Están los reyes, los emperadores de los países de Gran Bretaña, Alemania, de Italia, de Portugal. España ya no, España ya había decaído, ¿no? Ya no era tan importante, ya no estaba dividiendo el mundo. Y están ahí dividiéndose el mapa de África con una regla, ¿no? Literalmente se estaban dividiendo de quién era cada pedazo de tierra, para no llegar a pelearse entre ellos, ¿no? Entre los europeos. Obviamente, pues no le preguntan nada a los africanos, ¿no? Hacen sus divisiones y ya estaban muy contentos los europeos, pero resulta que, bueno, viene la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, vienen las descolonizaciones en la década de 1960, después de que la Segunda Guerra termina, los países pues empiezan a liberar a los países que tienen colonizados, ¿no? Y bueno, los empiezan a liberar
empiezan a tratar de darles ciertas condiciones básicas de instituciones estatales que puedan tener, pues, digamos, la estructura política de los europeos, ¿no? Los que ellos, como ellos quieren que se administre el mundo, pues, ¿no? Los estados. Pero resulta que en África hay una enorme cantidad de división étnica, y entonces esta división étnica no coincide para nada con los límites fronterizos que se inventaron los europeos en África. Entonces los europeos tienen unos límites fronterizos que los africanos no reconocen. Entonces hay tribus que son seminómadas, hay sociedades que son seminómadas y que traspasan ciertas fronteras estatales que ahora deben respetar. Entonces hay muchos conflictos en el presente, hay muchos conflictos porque pues dentro de un mismo país hay muchos, como decíamos, quedan agrupados muchas etnias, y estas etnias se pelean por el poder, ¿no? Porque todas están dentro del mismo país. Entonces Occidente favorece a una de tantas etnias y es únicamente por el hecho de mantener el poder y el control, ¿no? Occidente todavía tiene muchos medios de control en muchos lugares de África y se mantiene ahí precisamente por esta inestabilidad que existe. Bueno, eso hasta el presente, ¿no? Francia, que fue uno de los países colonizadores más importantes, todavía tiene presencia, bueno, todavía tenía presencia, porque este año, como decíamos, fue decisivo. A partir del golpe de estado de Níger, como decíamos, fue en julio del 2023, pues, del año pasado, julio. Golpe de estado en Níger, derrocan a Mohamed Bazoum, que es el gobernador que tenía el contacto, que era favorecido por Occidente. Occidente lo financiaba, Occidente lo apoyaba, porque él tenía una política liberal, ¿no? Una política económica liberal, y además, pues los recursos naturales estaban controlados también por empresas internacionales, británicas, ¿no? Principalmente occidentales, pues francesas. Entonces, pues esto, como lo hemos también estudiado en el colonialismo en América, pues es una explotación por parte del imperio, ¿no? Del sistema imperialista. Entonces, como decíamos, pues hay regímenes más radicales que otros, pero a lo largo del tiempo se había mantenido este régimen. Bueno, hay muchos intereses, ¿no? No vamos a ser románticos y vamos a decir que fue por la revolución en contra del imperialismo, ¿no? Como lo decía Hugo Chávez en su momento, ¿no? No ser tan románticos ni vamos a idealizar tanto, porque hay muchos elementos, ¿no? Como decimos, hay muchas etnias y muchos grupos que se están peleando el poder, y nunca es bueno etiquetar a los grupos como buenos o malos, ¿no? Entonces siempre hay que tener esta perspectiva abierta. Pero bueno, en este momento el golpe de estado va a derrocar a este gobierno de Bazoum, que está a favor de Occidente, y se va a establecer un gobierno o una junta de gobierno militar que, según los medios de comunicación locales, ¿no? Otra vez aquí la importancia de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación occidentales no muestran mucho estas noticias, ¿no? Hay que estarle rebuscando bastante. Y porque obviamente se está hablando o se puede argumentar elementos que no le favorecen al sistema que está viéndose no beneficiado, ¿no? O sea, aquí el pueblo, la mayoría del pueblo, dicen que hay democracia porque democráticamente derrocaron al gobernador, ¿no? La mayoría de la gente está a favor. Había muchas imágenes en las que el pueblo, la gente de a pie estaba ahí aplaudiendo y estaban reconociendo a los militares que habían tomado el poder y que finalmente habían derrocado a la dictadura, ¿no? De mucho tiempo atrás. Y esto también, pues, es importante, ¿no? La perspectiva que se pueda tener del mismo hecho, pues varía dependiendo de quién les cuenta la historia, ¿no? Entonces, si la historia se las cuenta un oriundo de Níger, pues les va a decir que el pueblo que finalmente se quitaron del poder al dictador, y otra perspectiva puede ser que hubo un golpe de estado y que los terroristas, ¿no? Tomaron el poder. Y este discurso pues es muy peligroso, ¿no? Porque sí crea una perspectiva, una etiqueta de forma automática en la gente que, bueno, además, pues en cualquiera, ¿no? Aunque no tengas mucho conocimiento, si escuchas acerca de terrorista, se te queda eso en la mente
y pues es la versión de Occidente, ¿no? Por eso es importante estar atento para entender un poco mejor, ¿no? Entonces, ahí en Níger hubo este golpe de estado y de inmediato también países como Burkina Faso, Malí, Guinea, se pronunciaron también, más adelante también Gabón, se pronunciaron con ese sentimiento anticolonialista, antifrancés. Entonces, hace unos años los franceses habían establecido unos acuerdos para entrar militarmente a estos países, para prevenir que hubiera crecimiento de las células de los grupos terroristas de ISIS, que se mantienen en el Sahel. El Sahel es este territorio que está justo abajito del norte de África, ¿no? Es una parte desértica, es una franja desértica, desde abajo de Egipto, digamos, toda esa línea hasta África, donde está el Atlántico. Toda esa franja es desértica y no hay mucho control ahí pues de nada, ¿no? O sea, no hay un estado, no hay una presencia estatal y entonces ahí es tierra de nadie, ¿no? Entonces ahí los grupos islámicos radicales se han establecido y desde ahí han perpetrado los atentados a países, ¿no? Occidentales. Entonces Francia estableció ahí, además que esto causa obviamente una gran inestabilidad en el país, ¿no? Porque pues se establecen con el poder que tienen y se imponen ante los gobiernos, ¿no? Y causan verdaderas atrocidades en los países, ¿no? Entran a las poblaciones, raptan mujeres. ¿Se acuerdan también que hubo hace unos años unas noticias muy importantes acerca de un colegio de niñas que el grupo de Boko Haram había secuestrado y las hace sus esposas y no las devuelve, ¿no? Y se roba a los niños y los vuelve combatientes y todo esto pues ante los ojos, no hay un estado que pueda defender. Entonces, ante estos hechos, Francia había dicho que iba a mandar presencia militar para apoyarlos, para detener estos grupos y que hubiera un poco más de seguridad, cosa que pues tampoco funcionó. Estuvieron ahí cerca de 5 años, un poco más, y no funcionó. Y precisamente en esta época, en este año, fue que perdón, este grupo de países empezaron a tener movimientos en contra de Francia, ¿no? Y exigían que Francia se retirara la presencia militar, y estuvieron así a lo largo del tiempo, casi el final del año, ya estuvieron empujando muchísimo de forma muy, haciendo presión política para que salieran las tropas francesas, que finalmente salieron de Níger y salieron pues de toda la franja. Están saliendo actualmente todavía, pero ya quedan muy pocas presencias en el Sahel y Francia se tuvo que recular, ¿no? Tuvo que hacerse para atrás en este sentido, a raíz precisamente, no a raíz como tal, porque decimos que la población ya traía arraigada esta sensación, este sentimiento antifrancés, anticolonialista, y finalmente en los que parecen ser movimientos de golpes de Estado, la población pues no está tan en desacuerdo, ¿no? Eso es importante. Ahí también hubo el golpe de Estado en Gabón. En Gabón también la gente estuvo muy de acuerdo en derrocar a Ali Bongo, que había tenido años en el gobierno, que había sido un gobierno corrupto, que había sido un gobierno que no había respetado la democracia, etcétera, etcétera. Y entonces, pues en Occidente lo escuchábamos como que hubo un golpe de Estado de terroristas, cuando desde allá, ¿no? Desde Gabón, la perspectiva es de que lograron alcanzar la democracia, porque finalmente estaba tomado el poder por un grupo que mantenía, por medio de cuestiones corruptas, ¿no? De fraude, el gobierno en el poder, ¿no? Entonces, en África, pues ahorita se está viviendo esta cuestión. Acuérdense que en África, pues todavía se mantiene mucho, como decíamos, ¿no? La inestabilidad de los grupos guerrilleros y de los estados que no tienen todavía un control muy férreo, no tienen instituciones muy sólidas, y que por eso, también se les ha nombrado los estados fallidos, ¿no? Los estados fallidos que no tienen forma de mantenerse firmes y que están en un constante lucha por mantener la estabilidad gubernamental, militar, etcétera, ¿no? Por eso hay muchos golpes de estado en África constantemente. Bueno, y de ahí, a ver, vamos a ver. No podemos dejar
Ya se me enfrió el cafecito. Ahí está, muy bien. No podemos dejar pasar, obviamente, el conflicto árabe-israelí, ¿no? El conflicto árabe-israelí no es un conflicto actual. Bueno, o sea, sí es un conflicto actual, pues, pero no es un conflicto que haya surgido en este año, ¿no? En este año se hizo muy violento a partir de octubre, a partir de septiembre. En septiembre, el 6 de septiembre, el 7 de septiembre, el grupo Hamas lanzó varios misiles al territorio de Israel, lo que ocasionó varios muertos, 1200 muertos aproximadamente. Y también el grupo Hamas entró a territorio israelí y secuestró a varios rehenes, ¿no? A 200 rehenes que mantienen en cautiverio y que es con los que está negociando. Esto, a raíz de esta situación, Israel, encabezado el gobierno de Benjamín Netanyahu, que es un gobierno de extrema derecha, buscó encontrar a los culpables y entró en la Franja de Gaza, que es un territorio pues, que se le destinó a los palestinos para vivir, y entró a este territorio, bueno, entró apenas, pero antes de entrar bombardeó una gran cantidad de lugares en donde sospechaba que había células de adiestramiento y donde tenían armas este grupo Hamas, y fue destruyendo toda la ciudad de Gaza, ¿no? Fue destruyendo hospitales, fue destruyendo edificios, fue matando mucha gente, muchos niños inocentes. A la fecha, estamos hablando de principios de 2024, se habla de que hay más de 22,000 muertos desde septiembre, desde que empezaba este ataque a Gaza, hasta la actualidad, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió, pero como decíamos, no empezó desde ahorita el conflicto árabe-israelí. También el año pasado tuvimos una gran cobertura, ¿no? del tema. Hay una serie completa que incluso les regalamos en Año Nuevo, hablando acerca del conflicto árabe-israelí desde el principio, ¿no? Desde la religión, hablando acerca del Islam, del judaísmo, del cristianismo, para entender un poco de dónde vienen los judíos, cómo es que se han dispersado alrededor del mundo, cómo es que han tenido un poco de poder y luego han tenido mucho poder económico. Vimos ahí también el desarrollo, ¿no? de toda la construcción del Estado de Israel, de la necesidad de los judíos de tener un Estado, y cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial, bueno, a partir de la Primera, se establecieron los acuerdos para darles este espacio, y entonces cómo empezó a haber una migración masiva a este territorio de Israel desde 1919, 20, etcétera. En adelante fue un lugar de refugio en la guerra mundial, en las guerras mundiales. Los judíos viajaban a Israel para sentirse seguros, evidentemente, así como a muchos lugares del mundo también, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos ese origen y bueno, hasta el presente, ¿no? Entonces te lo estaba explicando porque les recomiendo, ahí está la serie, no voy a volver a recordar los detalles ni las cuestiones de las guerras del conflicto árabe-israelí, por eso se los remito ahorita. Búsquenlo en Escritorio Internacional, les voy a dejar también la liga ahí en los comentarios para que puedan llegar directamente a la colección de los videos de la serie, ¿no? Que les preparamos ahí, les hicimos un recorte de todos los resúmenes para que puedan entender desde el principio, ¿no? Para que sean expertos en el conflicto árabe-israelí, y entonces ahorita ya nada más tengan que saber pues cómo va, ¿no? El conflicto. Entonces decimos que comenzó ahí en septiembre del año pasado. Anteriormente, a principios del año, Israel había intervenido. La cuestión es que Israel se ha ido expandiendo, ha ido tirando casas de los palestinos que están viviendo en territorio israelí, en territorio de Cisjordania, que es un territorio donde le habían destinado a vivir a los palestinos. Se expande Israel, no tiene ninguna repercusión por parte de la comunidad internacional, y entonces de forma arbitraria empieza a tomar territorios que eran de los palestinos, empieza a despojar a los palestinos de sus casas, los empieza a tratar los empieza a tratar con una política del apartheid, ¿no? De la separación de las personas, y empieza a hacer la vida de los palestinos muy complicada.
hay mucha literatura al respecto, ¿no? Se habla de que esto puede ser una política estatal hasta eliminar a los palestinos o sacarlos del territorio por completo. Y bueno, la realidad es que ha habido mucho atosigamiento al pueblo palestino en su territorio para poderse quedar con el territorio, ¿no? Y esto ha habido, como saben, ha hecho que se hayan dado varias guerras a lo largo de la vida, de los años. Perdón, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ha habido varias guerras, varias intifadas, que son movimientos en los que la gente palestina, como ustedes saben, Palestina no tiene un ejército. Palestina es la gente que vive en territorio de Cisjordania y de Gaza, de la Franja de Gaza. Perdón la gripa. A ver mi café. Bueno, que viven ahí en la Franja de Gaza, en Cisjordania. Estos palestinos no tienen derecho a tener un ejército porque no tienen derecho, o sea, no tienen un país como tal, ¿no? Como reconocido internacionalmente. Entonces, debido a todos estos atropellos que ha habido a lo largo del tiempo, grupos radicales, como lo hay en todo el mundo, ¿no? De derecha o de izquierda, en todos los mundos, en todos los pensamientos hay los radicales de un lado y los radicales del otro lado, ¿no? Entonces, en este caso, también están los radicales que odian a los israelíes, ¿no? Que no los quieren ver en ningún lugar, que no les reconocen la existencia misma, ¿no? No les reconocen que estén ahí en territorio que originalmente era de los palestinos, etc. Entonces este grupo radical forma a esta guerrilla, que es el grupo Hamás. Entonces este grupo Hamás, se llama Hamás, es considerado terrorista por Occidente, porque Hamás desde hace mucho tiempo ha cometido atentados en contra de israelíes, de personajes de la política, de personajes importantes a nivel económico. Ha lanzado bombas, ha hecho cosas manifestando su inaceptabilidad. Bueno, no aceptan pues a los israelíes, ¿no? Entonces han manifestado muchas veces esto. Y bueno, la mayoría de estos personajes radicales se ha concentrado en Gaza, en el territorio de la Franja de Gaza. Es una franja, por eso se dice la Franja de Gaza. Es una franja de territorio que de un lado tiene el mar Mediterráneo, del otro lado tiene Israel y del otro lado tiene Egipto. Y es un territorio, es una franja creo que de 70 kilómetros. Y en ese territorio pues viven como 2 millones de personas que son pues prácticamente partidarias de Hamás, ¿no? Que es un partido que, bueno, con el tiempo se volvió un partido político. Tuvo la importancia y el reconocimiento por parte de los grupos árabes, ¿no? De ser un partido político, aunque por Occidente pues seguía siendo un grupo militar, ¿no? Un grupo terrorista, pues. Entonces, debido a esto, Israel a lo largo del tiempo ha desarrollado un sistema antimisiles muy importante. Acuérdense que Israel es uno de los países, de los 5 países con la mejor tecnología militar del mundo, ¿no? Acuérdense que Israel pues tiene todo el dinero, tiene todo el capital, ¿no? Ya hablamos acerca de que los judíos manejan unas grandes cantidades, los bancos internacionales privados muchas veces son judíos, y entonces esta comunidad maneja cantidades enormes de dinero, lo que les ha permitido invertir en su seguridad, ¿no? Tienen alrededor de su límite fronterizo a un grupo de países árabes que no los quiere, que en un principio no los reconocía y que en un principio les hizo la guerra, ¿no? Entonces, por supervivencia, Israel desde el principio se tuvo que armar y tiene unos sistemas a nivel internacional de la más alta tecnología, ¿no? Este es el domo de hierro, el famoso domo de hierro que tiene Israel, que es un sistema de antimisiles que rastrea los misiles cuando los lanzan, y antes de que lleguen a tierra ya mandaron otro misil que los explota, y tiene una precisión de más del 90%, y entonces son muy efectivos, y por eso es como un domo de hierro, nada va a pasar, ¿no? Y ha habido muchos atentados, muchos intentos de atentados por parte del grupo de Hamás, bueno, varios a lo largo del tiempo, y han sido interceptados por este domo de hierro. Sin embargo, el 7 de septiembre del año pasado, 2023, alcanzaron a caer una serie de misiles que Hamás
lanzó. Entonces ahí empiezan las preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que después de tener este domo de hierro con esta tecnología de punta, pudo suceder que los misiles alcanzaran el territorio israelí? Y bueno, es una pregunta, ¿no? Por otro lado también, si analizamos un poco la línea de tiempo, aquí yo me estoy regresando en la línea de tiempo de Israel, veíamos como también apenas hace un par de meses antes de la intervención de Hamas, ¿no? O sea, estoy hablando de julio. En julio aproximadamente, el gobierno de Benjamín Netanyahu estaba buscando establecer una reforma judicial que iba a limitar el poder de la Corte Suprema de Israel y le iba a dar más poder a Benjamín Netanyahu para gobernar. Acuérdense que pues, el chiste de la democracia es mantener el equilibrio, ¿no? Que haya un poder separado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial separados para que pueda haber un equilibrio. Entonces en este caso, pues Netanyahu quería apropiarse o digamos mantener un control, un poder en el poder judicial, limitando su poder, que él pudiera revocar ciertas, con algunos instrumentos judiciales, revocar ciertas decisiones del parlamento, etc. Y entonces es lo que estaba promoviendo, y en ese momento tuvo una crisis política muy importante. A partir de julio, finales de julio, principios de agosto, hubo manifestaciones masivas, no nada más en Israel, ¿no? Sino también en lugares del mundo donde viven judíos, que es en todo el mundo, refutando este principio de ley, esta modificación de ley, porque le daba a Netanyahu precisamente mucho poder, ¿no? A nivel político. Incluso se empezaron a criticar el gobierno de Netanyahu como de extrema derecha, y el poder político empezó a tener una gran crisis en ese momento, ¿no? A finales del año. Y como decíamos, 2 meses después se dan estos acontecimientos, ¿no? Entonces se especula acerca de pues, lo que pudo haber sucedido, ¿no? Acuérdense que también ya hemos visto cómo cuando hay un enemigo exterior, internacional, digámoslo así, cuando hay un enemigo en el interior, la tendencia es que uno se unifica, ¿no? Entonces, en la presencia del terrorismo de Hamas, ¿no? Los israelíes pues dejaron de pelearse entre ellos para poderse defender, ¿no? De Hamas, y dejaron pendiente esta reforma judicial de Netanyahu, que era lo que estaba pues doliéndole al país en ese momento, ¿no? Entonces por eso decía que se especulaba que todo este movimiento, esta permisibilidad del atentado de Hamas hacia Israel pudo haber sido provocada, ¿no? Bueno, no estoy especulando, estoy diciendo nada más lo que hemos alcanzado a ver con base a este otro elemento, ¿no? Es importante recordarlo y saber que en ese momento pues Netanyahu estaba bajo una crisis y una presión importante, incluso de los mismos miembros de su partido, Likud, porque no querían autorizarle, ¿no? Permitirle esta reforma judicial, e incluso le estaban cuestionando de forma directa con respecto a su sistema de ultraderecha, ¿no? De extrema derecha en el gobierno, ¿no? Bueno, hasta ahora, ¿no? Es lo que ha sucedido hasta ahora en Medio Oriente. Sigue habiendo conflictos en Medio Oriente, en ese lugar específicamente. También, como decíamos, en Ucrania y en Rusia. Y ya estamos subiendo de nuevo para regresar, ¿no? A este continente, a este planeta. Bueno, a este continente, a esta región, pues. Vamos a aterrizar, pues ya en Argentina es el séptimo situación que sucedió a nivel internacional que pues nos llama la atención, ¿no? Por lo que puede implicar en futuro y a la región. Ya decíamos al principio, ¿no? Lo vinculamos con lo que decíamos al principio cuando hablábamos de los BRICS, de estas economías emergentes y de esta tendencia de la izquierda latinoamericana que se vivía a principios pues, del siglo, ¿no? Desde 1920 ya decíamos que algunos gobiernos coinciden y que se estaba especulando con respecto a esta tendencia en la izquierda, y llega este candidato Javier Milei, que es de extrema derecha, ¿no? Es libertario, él se autodenomina como libertario, y viene para aplicar una serie de políticas de derecha, neoliberales en Argentina,
en este país que pues ya ha tenido una crisis muy prolongada por, pues, han sido varios factores de las crisis, principalmente Argentina ha tenido que pedir muchos préstamos internacionales de dinero al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Ha hecho préstamos muy importantes de dinero para pagar deudas que ha tenido. Entonces Argentina no ha producido, no ha salido de su crisis, ¿no? Se ha devaluado su moneda, ha habido estancamiento y ha habido devaluaciones muy importantes a lo largo de los gobiernos de izquierda, ¿no? Y a lo largo pues del tiempo. Entonces la población ha estado harta, es lo que se ha percibido. Esto es muy común también en otros países, ¿no? El voto de castigo es un voto que, aunque uno no esté de acuerdo con el candidato con el que va a votar, pues va a castigar al gobierno que está presente porque no ha resuelto los problemas. Entonces, muchos de los votos de los jóvenes que votaron en estas elecciones que fueron en noviembre, después de que se fueran a segunda vuelta en Argentina, fueron votos de castigo, ¿no? Hacia el grupo de izquierda, de política izquierda, al cual pertenece Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente anterior, olvidé su nombre, se me fue, aquí lo voy a ver, Alberto Fernández, ni lo encontré, Alberto Fernández, aquí está. Igual tenían este gobierno de izquierda, ¿no? Entonces la población, al ver que no resolvían estas cuestiones, vota por este personaje. Es un gran personaje a nivel medios de comunicación, llama mucho la atención, ¿no? En su campaña publicitaria tenía una motosierra y decía que iba a recortar todos los financiamientos a los programas sociales porque estaban pues quitándole posibilidades, estaban robando dinero, ¿no? Del Estado. Entonces, bueno, finalmente, como saben, también tenemos por ahí un podcast hablando acerca de este tema, de Javier Milei y de la situación económica en Argentina a partir de su gobierno. Él gana las elecciones presidenciales en la segunda vuelta en noviembre y toma posesión, bueno, en diciembre. A partir de enero empiezan a aplicarse las políticas económicas de recortes que él había prometido, ¿no? Entonces él prometió liberar la economía de Argentina, las empresas que son parte del gobierno, que había el gobierno indemnizado, las empresas que por lo regular son de grandes recursos como la energía eléctrica, ¿no? Las energías sobre todo, están siendo privatizadas por parte de Milei para que, como decíamos, ¿no? Vengan los capitales extranjeros y entonces puedan comprar las empresas y pues invertirle, ¿no? Y entonces ahí las empresas se van a mantener dentro de una estructura comercial capitalista de libre mercado, y entonces en el libre mercado existe la ley de la oferta y la demanda, y entonces los precios se van a regular solos, ¿no? Porque si hay mucha producción de algo, como saben, pues los precios bajan, y si hay una escasez de productos, los precios suben. Entonces, en el momento en el que el mercado argentino se estabilice, cuando se libere precisamente la economía, que implica también dolarizar Argentina, que quiere decir que en lugar de que haya moneda, peso argentino, va a haber dólares y todo se va a comprar y vender en dólares, cosa que ya se hacía, pero de forma ilegal, ¿no? En el mercado negro. Entonces, este giro de la economía argentina, de dolarizar la moneda y de recortar todos los programas sociales, pues es una medida neoliberal en la que Milei pues dijo que de esta manera se iba a estabilizar la economía argentina, ¿no? Dijo que al principio iba a haber una gran complicación. Ya dábamos el ejemplo, ¿no? En un momento en el que se liberen los precios, todo va a subir de precio porque inmediatamente, por ejemplo, cuando recorten los financiamientos al transporte, la gente va a tener que pagar más de transporte, el transporte obviamente va a tener que cobrar más, y como cadenita, todos los demás productos, todo lo que se tiene que ver con el transporte, pues transportan la comida, transportan los bienes, entonces todo va a subir de precio. Entonces él le había dicho que en un principio la economía iba a sufrir de esto, iba a ser difícil al principio,
pero que posteriormente se iba a estabilizar la economía. Y estamos hablando posteriormente, después de 3, 4 años. O sea, no es inmediato. Milei ya dijo que durante los próximos 2 años van a estar en una crisis más severa de la que están en la actualidad al hacer estos recortes, y que hasta después de 4 años se van a empezar a ver algunas mejoras en la economía argentina, ¿no? Entonces, a mediano y a largo plazo, cosa que la gente por lo regular pues no está educada para tener esa perspectiva de mediano plazo de 2 años. Y entonces muchos de los sectores sindicales y muchos de los sectores pues de trabajadores se han ya revelado desde el principio, desde antes de que acabara el año. Empezaron a hacer algunas marchas, y es una de las cosas que se temía también con el gobierno de Argentina, ¿no? Que es de extrema derecha, y le recordaban mucho las posturas de la dictadura, cuando pues no se permite en una dictadura, ¿no? Se mantiene el control de las marchas o de los movimientos en contra, y la población es la que se ve reprimida, ¿no? Por la policía o por el ejército. Entonces se tenía mucho ese temor. Sin embargo, ha habido varias marchas. Incluso la última situación que sucedió en Argentina, precisamente con ese tema, tiene que ver con que se detuvieron las reformas a la ley de los recortes de Milei, porque se consideran anticonstitucionales. Entonces, lo que vamos a ver en Argentina es esta pelea entre los movimientos de izquierda que ya salieron del poder, pero que todavía tienen poder sindical y que todavía tienen el apoyo de una gran cantidad de gente, y el gobierno de Milei de extrema derecha, que finalmente pues está ahorita en el poder, y que comparte la ideología con, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Con gobiernos de extrema derecha, como el que fue el de Bolsonaro, que ahorita ya no existe, pero esta es su ideología un poco de Javier Milei, y es lo que se va a mantener más o menos a lo largo de este año, ¿no? También Javier Milei, ya para cerrar con la punta de lo que comenzamos, dijo que no iba a permitir que Argentina se uniera a los BRICS. Una cosa también que mencionamos al principio de los BRICS es que en este año anunciaron su apertura, ¿no? Hubo varios países que hicieron solicitud para poder entrar en este grupo, entre ellos Etiopía, Irán, Emiratos Árabes, Argentina, Egipto, Arabia Saudí, que de hecho a estos países ya les dieron la adhesión. Desde el 1 de enero también ya son miembros oficiales de los BRICS, y ya pueden entrar a pues hacer ciertos tratados, como decíamos, ¿no? A poder regular su comercio para verse favorecidos. Pero Argentina, inmediatamente después de que Milei tomó el poder, dijo que no iban a pertenecer, se va a mantener en esta política neoliberal de apertura, ¿no? Va a dejar libre el mercado, vendiendo pues las empresas argentinas, y va a dejar que el mercado regule pues el bienestar, digamos, de los argentinos en el mediano plazo, como decíamos, ¿no? Y bueno, muchas cosas han sucedido a lo largo del año, muchas cosas. Aquí yo estoy recorriendo la línea de tiempo. Conforme vayamos nosotros avanzando en el año, pues les voy a ir platicando un poco más. Ahorita ya es hora de marcharnos, pero vamos a hacer un próximo programa hablando. También lo quise dejar para otro programa porque es una maravilla. El año pasado también uno de los eventos más importantes en el mundo fue la aparición de la inteligencia artificial al alcance del público, y esto revoluciona por completo la etapa de la posmodernidad en la que estamos viviendo, ¿no? Esta modernidad hiperacelerada entra en una etapa de una tecnología que no tiene precedentes, como todas las que nos preceden, ¿no? También cuando llegó Internet, pues fue un gran brinco, ¿no? Con respecto a las cosas que se podían conocer, a la forma de conocer al mundo, de comunicarse. Y ahora con la inteligencia artificial también ha sido un paso exponencial que incluso nosotros en Escritura Internacional lo hemos asumido, y les queremos platicar porque es exponencial, es maravilloso, y se los vamos a platicar en otro podcast porque lo aplicamos y es el futuro, ¿no? Es el futuro, ya no se va.
ya lo decíamos por ahí también, o sea, ya aunque había mucho temor al principio de que si la inteligencia artificial iba a cobrar vida y los robots nos iban a someter y etcétera, bueno, independientemente de todo, es algo que ya no se va a poder regresar, es algo que ya está presente en la vida de todos los seres humanos y que hay que aprender a convivir con ello, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a dejarla. Yo les agradezco que se hayan quedado hasta acá, hasta el final del podcast. Si es así, pongan una manita arriba, suscríbanse al canal, vamos a estar platicando de muchos temas y acuérdense que ustedes pueden participar para sugerir de lo que hablamos, para conducir un poco el programa. Y bueno, no me despido, estamos por aquí en Escritorio Internacional y bueno, ya como saben, nos veremos en el futuro.